Muy buenas noches. Continuamos con la segunda parte del estudio anterior, en donde vamos a seguir hablando de los espíritus encarcelados, de los ángeles caídos, y también de los hijos de estos que nacen de esa unión ilícita con las mujeres. Vamos a hablar también sobre los nefilim, también traducido como gigantes, en la mayoría de Biblias, en las traducciones bíblicas al español que tenemos. Y vamos a hablar también sobre los espíritus malos, también llamados demonios, su origen y su procedencia, así como también otros temas que los vamos a ir leyendo y mencionando en este estudio. Vamos a leer primeramente el libro de Enoc. Vamos a leer desde el capítulo 6. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Semijasa, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Los vigilantes, hijos del cielo que menciona Enoc, son ángeles caídos. Salta a la vista que están llenos de lascivia, y Semijasa, que era el jefe y responsable de estos ángeles, ve en esta acción de tomar mujeres un grave pecado. Sus compañeros lo presionan y le proponen hacer una alianza, de modo que el jefe sucumbe también, seducido por su propia concupiscencia. Hacen un juramento unidos y se comprometen a no romperlo bajo maldición. Y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Semijasa, quien era el principal en orden con relación a él, Artakov, Ramael, Cocabel, El, Ramael, Daniel, Sequeel, Baraquel, Asael, Armoni, Matrael, Ananel, Satoel, Samsiel, Sariel, Tumiel, Turiel, Yomiel y Sheadaiel. Estos son los jefes de decena. Es interesante ver el lugar en donde ellos descienden. El monte Hermón se traduce del hebreo y significa monte sagrado, también montaña sagrada. Es un conjunto de montañas con 3 cumbres. Siendo el monte Hermón, que vemos en la imagen, el más alto, está situado en la frontera entre Israel, Siria y el Líbano. En sus laderas nace el río Jordán. Es muy interesante notar que el rocío que descendía de este monte era considerado una bendición, como está en el Salmo 133. El pico del monte Hermón está cubierto de nieve la mayor parte del año.
A este monte también le llamaban Sión, como se menciona en Deuteronomio 4:48 y en el Salmo 89:12. Y como una última apreciación, quiero mencionar que las cimas del Hermón eran antiguos lugares altos en donde los pueblos cananeos rendían culto a Baal, a sus ídolos. Vamos a continuar con el capítulo 7. Todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3000 codos de altura que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. Bien, según las tablas de medidas que hay en diferentes diccionarios bíblicos o Biblias de estudio, el codo equivale a 50 centímetros aproximadamente, de modo que los 3000 codos de altura del texto es una mala traducción, y para entender la altura real de estos gigantes hay que fijarse en las dimensiones de la cama, por ejemplo, del rey Og de Basán, que lo encontramos por allí, creo que en el libro de Números, si no me equivoco, y que vamos a revisarlo también, pero no en este video, sino en otra parte, en la tercera parte de este estudio. Bueno, la cama del rey Og de Basán medía 4 codos de ancho y 9 codos de largo. Esto equivale a 4 metros de largo y 2 de ancho. Entonces, la altura aproximada de estos gigantes, teniendo en cuenta estos datos, era de entre 4 y 5 metros de altura. Tenemos una imagen ilustrativa para que vean más o menos la comparación. Estos gigantes eran los hijos de los ángeles caídos, que se traduce una palabra hebrea que es Nefilim, que significa los caídos o los que hacen caer, también traducido como gigantes. Y bueno, y como mencionamos en la primera parte, eran engendros, es decir, seres híbridos. No eran 100% genéticamente humanos. Es muy llamativo ver cómo en la mitología griega se mencionan a los semidioses. Un semidios era un ser mortal, fruto de la unión entre un dios y un ser humano. También vemos en la mitología griega, ¿sí?, a los cíclopes, los cuales eran una raza de gigantes con un solo ojo en la frente, que ahora lo vamos a ver. Aquí tenemos a los héroes, como menciona también Génesis 6, los héroes de la antigüedad, hombres de renombre o famosos. Tenemos a Hércules, Perseo y Aquiles. Bueno, todas estas crónicas o relatos griegos mitológicos seguramente los deban conocer. Ahora vamos a ver otra imagen descriptiva sobre los cíclopes. Y tenemos, por ejemplo, a Polifemo, una representación.
Tenemos otra. Este cíclope Polifemo era uno de los más conocidos de los mitos griegos. Aquí, por ejemplo, tenemos también semidiosas griegas, lo cual podemos ver claramente que no solo eran hombres, sino también habían mujeres con características híbridas. Tenemos Armonía, Hipólita, Helena de Troya y Pentesilea. Vamos a continuar con el texto. Y devoraban el trabajo de todos los hijos de los hombres, hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. Entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos y devorarlos. Es muy interesante ver también sobre la historia de los titanes, que seguramente hayan escuchado, en donde se menciona cómo varios de ellos fueron encarcelados en el Tártaro, ¿sí? El abismo, lo cual es muy curioso, pues tiene similitudes con el relato de Enoc. Y esto es un pequeño ejemplo porque también hay otras mitologías de diferentes culturas en el mundo que relatan lo mismo. Relatos sobre semidioses, razas de gigantes, entre otros temas. Seguramente conozcan algo sobre mitología romana. Aquí tenemos en la ilustración un cuadro del pintor español Goya, el cual se titula Saturno devorando a su hijo. Este ídolo romano era el dios de la agricultura y la cosecha, y estaba asociado a Cronos, el rey de los titanes griegos, y también a Cronos, dios del tiempo griego. Y ahora sí, volvamos al texto. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo, y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles, y contra los peces del mar, y se devoraban los unos la carne de los otros, y bebían sangre. Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Hay que prestar atención a los detalles. Vemos cómo en un principio los gigantes no dañaban a los seres humanos, pues estos los abastecían hasta que llegó un punto en que no podían hacerlo. Es en ese momento cuando estos híbridos se vuelven contra los seres humanos para matarlos y devorarlos. Luego empiezan a pecar contra el resto de la creación, contra las aves del cielo, bestias de la tierra, reptiles, los peces, e inclusive llegaron al punto de beberse la sangre de sus víctimas, entrando en un frenesí de violencia y muerte. Y es interesante ver que la tierra acusa a todos los hechos de maldad que se cometen en ella. Y revisemos Números, el libro de Números, el capítulo 35. Vamos a leer el versículo 33 al 34. De esta forma no profanarás la tierra en la cual estás ahora viviendo, porque la sangre profana la tierra, y en esta tierra no se puede hacer expiación para la sangre derramada en ella, excepto la sangre de aquel que la derramó. No profanarás la tierra en la cual vives y en la cual yo habito, porque yo, el Todopoderoso, habito entre los hijos de Israel.
Vamos a volver al texto de Enoc y vamos a seguir con el capítulo 8. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres se les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Y entonces creció mucho la impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados, y llegaron a corromperse en todas las formas. Semijasa enseñó encantamientos y a cortar raíces, Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades afines, Baraquel los signos de los rayos, Cocabel los presagios de las estrellas, Sequel lo de los relámpagos. Él enseñó los significados, Artakov enseñó las señales de la tierra, Samsiel los presagios del sol, y Sariel los de la luna, y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hacia el cielo. Vamos a continuar con Enoc 9. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos, y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo, es decir, el Creador, Dios: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria, por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel ante ti para siempre, y tu nombre es grande, santo y bendito por toda la eternidad. Bien, estos seres que menciona aquí, Enoc, Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel, son arcángeles, es decir, ángeles con un alto rango dentro de la jerarquía celestial. Cada uno de ellos tiene responsabilidades asignadas por el Creador, las cuales vamos a ver más adelante con algunos de ellos, como por ejemplo Rafael. Es interesante ver también que se menciona allí una profecía que está en el libro de Isaías. No recuerdo el versículo, pero en Isaías 66 menciona allí el profeta. Creo que el texto dice algo así: los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y aquí con palabras parecidas, Enoc lo menciona. Y vamos a seguir leyendo. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú lo ves todo y nada se te puede esconder. Aquí los textos que están entre paréntesis son pasajes que están, ¿verdad?, vinculados. Por ejemplo, Primera de Crónica 29, 10 al 12 y Habacuc 4:13, si no me equivoco. Tú has visto lo que ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos.
y lo que ha enseñado a los humanos, Semijasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas, y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú, que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú lo toleras y no nos dices qué debemos hacerles al observar eso. Bien, aquí hay otra referencia que no sé si será el libro de Habacuc. Creo que es Habacuc, sí. Y el anterior, que está aquí en el versículo 5, debe ser Hebreos 4:13. Aquí en el versículo 9 es Génesis 6 y en el 10 es Apocalipsis. Bien. Es interesante notar que los 4 arcángeles se muestran preocupados, pues ellos ven toda la maldad que se está cometiendo en la tierra y notan lo siguiente: el Creador no les ha dado órdenes para actuar y qué hacer ante tanta corrupción. Y esto seguramente se deba, ¿verdad?, a que en su providencia y soberanía el Todopoderoso sabe el momento preciso en donde tiene que actuar. Y ahora vamos a leer el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 para poder comprenderlo. Vamos a leer solo el versículo 1 y el 11, y dice: para todo hay una temporada, un tiempo correcto para toda intención debajo del cielo. Y el versículo 11 dice: Él, es decir, el Creador, ha hecho todo para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Dios hace. Bien, y aún aquí ante esta situación, ¿verdad?, de horror que los arcángeles están viendo, no entendían por qué no actuaba con prontitud el Creador. Ahora vamos a pasar al capítulo 10. Entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Azariel, al hijo de Lamec, y le dijo: Ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, es decir, a Noé, lo que debe hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Todopoderoso le dijo a Rafael: encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. Bien, este desierto se ubica en Mesopotamia, en donde se encuentran los ríos Éufrates y Tigris. Dudael se traduce del hebreo y significa hervidor o caldero. Continúa en el 5. Bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. Después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y que todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y han enseñado a sus hijos.
El Todopoderoso envía a este arcángel a sanar la tierra, debido a que Rafael tiene como tarea asignada la sanidad o curación. Es interesante ver el significado de su nombre, pues Rafael significa medicina de Dios, o Dios ha obrado la salud. Se entiende entonces que a pesar de que Rafael sane o cure la tierra, la gloria es del Creador, el Señor de los ejércitos. Continúa en el 8. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Semijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra, hasta el gran día de su juicio. Segunda de Pedro menciona en el texto: y Judas. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Apocalipsis 20:10. Quiero que lean, después que finalice el estudio, o antes, la descripción de este video, porque allí voy a estar dejando un pequeño resumen, ¿sí? Con los textos que están relacionados y que vemos en los paréntesis, porque hay algunos los cuales en un principio, cuando leí el libro de Enoch la primera vez, no sabía a qué libro estaba haciendo referencia, y bueno, y en base a una pequeña investigación que hice, pude dar con esas referencias cruzadas, y les voy a estar dejando los libros que están mencionados aquí en paréntesis. Continúa en el 14. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio, que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Destruye todos los espíritus de los bastardos y de los hijos de los vigilantes, porque han hecho obrar mal a los humanos. Destruye la opresión de la faz de la tierra, haz perecer toda obra de impiedad y haz que aparezca la planta de justicia. Ella será una bendición y las obras de los justos serán plantadas en alegría para siempre. En ese tiempo todos los justos se escaparán y vivirán hasta que engendren millares. Todos los días de vuestra juventud y vuestra vejez se completarán en paz. Y aquí está haciendo una clara referencia, ¿sí?, a Noé y también a Jesucristo. Entonces toda la tierra será cultivada en justicia, y toda ella será plantada de árboles y llena de bendición. Todos los árboles de la tierra que deseen serán plantados en ella, y sembrarán allí viñas, y cada una de ellas producirá 1000 jarras de vino, y cada semilla producirá 1000 medidas por una, y una medida de aceitunas producirá 10 lagares de aceite. Y limpia tú la tierra de toda opresión, de toda violencia, de todo pecado, de toda impiedad y de toda maldad que ocurre en ella, y hazles desaparecer de la tierra. Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos, y todas las naciones me adorarán. Se dirigirán en oración a mí y me alabarán. Y la tierra estará limpia de toda corrupción, de todo pecado, de todo castigo y de todo dolor. Y yo no enviaré más plagas sobre la tierra, hasta las generaciones de las generaciones, ni por toda la eternidad.
En la primera parte de este estudio mencioné que solo Noé y su familia se salvaron sobreviviendo al diluvio. Es muy llamativo ver que el Todopoderoso quiere sanar la plaga y salvar a todos los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son 100% humanos, es decir, que el Creador, en su bondad, justicia y misericordia, le da la oportunidad a los seres humanos y del mundo antiguo para que se arrepientan. Esto no sucede con los seres híbridos, pues no son seres humanos puros, sino, como vimos, son frutos de una unión ilícita, no natural. Es interesante ver también aquí lo que se relata, ¿sí?, en todo Enoc, en este pasaje del capítulo 10, está haciendo una clara referencia al milenio. Aquí en el versículo 19, 18 y 19, está hablando de una profecía sobre los justos, o sea, los creyentes que heredan la salvación. Vamos a continuar leyendo ahora el libro de Yacer, pues allí podemos entender al leerlo, ¿sí?, cómo se salvaron algunos seres humanos antes del diluvio. Voy a agrandar un poco la pantalla. Vamos a leer desde el capítulo 4. Y todos los días que Enoc vivió sobre la tierra fueron 365 años. Y cuando Enoc había ascendido a los cielos, todos los reyes de la tierra se levantaron y tomaron a Matusalén su hijo y lo ungieron, y causaron que él reinara sobre ellos en lugar de su padre. Y Matusalén actuó con rectitud como su padre Enoc le había enseñado. Y él asimismo durante toda su vida enseñó a los hijos de los hombres sabiduría, conocimiento y el temor de Dios, y él no se volvió del buen camino ni a la derecha ni a la izquierda. Pero en los últimos días de Matusalén, los hijos de los hombres se volvieron de Dios, y ellos corrompieron la tierra, ellos se robaron y saquearon el uno al otro, y ellos se rebelaron contra el Todopoderoso, y transgredieron, y ellos corrompieron sus caminos y no quisieron escuchar a la voz de Matusalén, sino que se rebelaron contra él, y el Todopoderoso estaba extremadamente enojado contra ellos. Y el Eterno continuó destruyendo la semilla en esos días, así que no había siembra ni cosecha en la tierra. Porque cuando sembraban la tierra para poder obtener alimento para su sostén, he aquí espinos y zarzas fueron producidos, cuales ellos no los sembraron. Y aún los hijos de los hombres no se volvieron de sus caminos malditos, y sus manos estaban extendidas para hacer el mal a la vista de Dios, y ellos provocaron al Todopoderoso con sus sendas malditas, y el Eterno estaba muy enojado, y se arrepintió de haber hecho al hombre. Bueno, como sabemos, es una mala traducción, como se encuentra también en algunos textos, en algunas versiones bíblicas, que están al español. Lo que sucede, si comparamos, por ejemplo, unos pasajes que están en el libro de Génesis, mencionando también cuando Dios va a enviar el diluvio, tenemos que leer la versión Kadosh, por ejemplo, que menciona que Dios lo pondera en su corazón, es decir, que Él hace un análisis exhaustivo e imparcial del asunto y decide destruir la tierra.
pero sin arrepentirse, sino sabiendo las consecuencias, ¿sí? Porque Él justamente lo ve todo y lo sabe todo. De modo que aquí es una mala traducción. Y vamos a continuar. Y Él pensó destruirlos y aniquilarlos, y así Él lo hizo. En esos días, Lamec, el hijo de Matusalén, era de 160 años de edad. Set, el hijo de Adán, murió, y todos los días que Set vivió fueron 912 años, y después murió. Y Lamec era de 180 años cuando él tomó a Asmúa, la hija de Elilla, el hijo de Enoc, su tío, y ella fue preñada. Y en esos tiempos los hijos de los hombres sembraban la tierra y poco alimento producía. Aún los hijos de los hombres no se volvieron de sus sendas malditas, y ellos pecaron y se rebelaron contra el Todopoderoso. Y la esposa de Lamec estaba preñada, y dio a luz un hijo en esos tiempos, en el transcurso del año. Y Matusalén llamó su nombre Noé, diciendo: la tierra estaba en sus días en descanso, y libre de corrupción. Y Lamec su padre llamó su nombre Menahem, diciendo: este nos confortará en nuestros trabajos y labor miserable en la tierra, cual el Todopoderoso ha maldecido. Y el niño creció y fue destetado, y él siguió los caminos de su padre, abuelo Matusalén, perfecto y recto delante del Todopoderoso. Y todos los hijos de los hombres abandonaron los caminos del Eterno en esos días, mientras se multiplicaron en la faz de la tierra con hijos e hijas. Y ellos enseñaron el uno al otro sus prácticas malvadas, y ellos continuaron pecando contra el Eterno. Y cada hombre se hizo para sí un dios, y ellos robaron y saquearon cada hombre a su vecino, como también a sus parientes. Y ellos corrompieron la tierra, y la tierra estaba llena de violencia. Y sus jueces y regidores, estos son, ¿verdad?, los ángeles caídos que menciona Enoc, fueron a las hijas de los hombres y tomaron las esposas de sus esposos, por la fuerza de acuerdo a su escogencia. Y los hijos de los hombres en esos días tomaron de las reses de la tierra, las bestias del campo y las aves del aire, y enseñaron la mezcla de animales de una especie con la otra, para así provocar al Eterno. Es decir que, fíjense en que, como mencionamos en la primera parte, ellos empezaron a hacer experimentos genéticos, es decir, cruzar especies, lo cual estaba prohibido por el Eterno, ¿verdad? Porque es algo totalmente antinatural y que Él no lo estableció. De modo que aquí encontramos también en antiguos mitos y fábulas y leyendas que seguramente hayan escuchado o leído sobre esos seres fabulosos y mitológicos, como por ejemplo los centauros, las sirenas, las quimeras también, y así muchos otros seres fabulosos que seguramente hayan pensado que era producto de la imaginación, pero si tenemos en cuenta lo que nos menciona Enoc y Yacer, y también Jubileos, esto fue real. Y bueno, y vamos a continuar leyendo. Y el Todopoderoso vio que la tierra entera estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. Y el Todopoderoso dijo: yo borraré al hombre, al cual he creado de la faz de la tierra, sí, desde el hombre a las aves en el aire, junto con las reses y bestias que están en el campo, porque lo he ponderado de haberlas hecho. Y todos los hombres que caminaron en las sendas del Todopoderoso murieron en esos días antes de que el Eterno trajera el mal sobre el hombre, cual había declarado, porque esto era de Yahweh, para que ellos no vieran el mal del cual Dios habló referente a los hijos de los hombres. Y Noé encontró favor inmerecido a la vista del Altísimo, y el Eterno lo escogió a él y sus hijos para levantar descendencia de ellos sobre la faz de toda la tierra. Bueno, y aquí vemos, ¿no?, cómo mucha gente se salvó antes de que Dios enviara el diluvio, y gracias a Yacer entendemos que se salvaron justamente, primero porque se arrepintieron, ¿sí?, y era gente que estaba apartada, que no seguía los caminos malvados de las demás personas,
¿Y de qué forma se salvan? Bueno, no se salvan en el arca, es decir, ellos mueren, directamente mueren, o sea, pierden la vida física, la destrucción de su carne, pero logran, ¿verdad?, la vida eterna debido a que se arrepintieron estando en vida. Y esto vino de parte de Dios, el texto lo menciona aquí, justamente para que se salvaran, antes de que Él enviara el diluvio. Porque nosotros, si leemos Génesis, entendemos que realmente el que se salvó allí en el arca fue Noé con su familia, y el resto de seres humanos pereció en las aguas, excluyendo, ¿verdad?, a la gente que ya había muerto, que se arrepintió. Continúa en el 5, y vamos a leer aquí hasta el versículo 25, dice: y era en el año 84 de la vida de Noé, que Enoc, el hijo de Set, murió. Él tenía 905 años en su muerte. Y en el año 179 de la vida de Noé, Canán, el hijo de Enoc, murió, y todos los hijos de Canán fueron 910 años, y él murió. Y en el año 234 de la vida de Noé, Mahaliel, el hijo de Canán, murió, y los hijos de Mahaliel fueron 895 años, y él murió. Bueno, aquí este relato es interesante ver la cantidad de años que vivían, ¿sí? Eran fuertísimos. Y Yered, el hijo de Mahaliel, murió en esos días, en el año 336 de la vida de Noé. Y todos los hijos de Yered fueron 962 años, y él murió. Y todos los que siguieron al Todopoderoso murieron en esos días. Es decir, gente que estaba viviendo rectamente, antes de que ellos vieran el mal que el Todopoderoso declaró hacer sobre la tierra. Y después de un lapso de muchos días, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos esos hombres que siguieron a Yahweh habían muerto lejos de los hijos de los hombres, y solo Matusalén quedó, el Todopoderoso dijo a Noé y Matusalén diciendo: hablen ustedes y proclamen a los hijos de los hombres diciendo: así dice Yahweh, vuélvanse de sus sendas malditas y abandonen sus obras, y Yahweh se arrepentirá del mal que él ha declarado hacerles a ustedes, para que no venga a suceder. Porque así dice el Todopoderoso: he aquí, yo les daré un periodo de 120 años, y ustedes se vuelven a mí y abandonan sus sendas malditas, entonces yo también me volveré del mal que les dije, y no existirá, dice el Todopoderoso. Bueno, es muy interesante que cuando Noé y Matusalén empiezan, sí, a predicar, fue en el año 480, o sea, cuando Noé tenía 480 años, y predica 120 años. Y nosotros sabemos, en base a Génesis, ¿sí?, que fue en el año 600 de la vida de Noé que el Todopoderoso envía el diluvio. Es decir, que a los 120 años justos y clavados se cumple su palabra y envía el juicio. Bien, continúa en el 9. Y Noé y Matusalén hablaron todas estas palabras de Yahweh a los hijos de los hombres, día tras día constantemente hablando a ellos. Pero los hijos de los hombres no querían escucharles, ni inclinar sus oídos a sus palabras, y ellos eran de dura cerviz. Y el Todopoderoso les otorgó a ellos un periodo de 120 años, diciendo: si ellos regresan, entonces el Todopoderoso se arrepentirá de todo el mal, pero para así no destruir la tierra. Y Noé, el hijo de Lamec, se abstuvo de tomar una esposa en esos días, para tener hijos, porque él dijo: seguramente ahora el Eterno destruirá la tierra. Por esa razón entonces no tendré hijos. Y Noé era un hombre justo. Él era perfecto en su generación, y el Eterno lo escogió a él para levantar descendencia de su descendencia sobre la faz de la tierra. Y el Eterno dijo a Noé: toma para ti una esposa y ten hijos, porque yo he visto tu rectitud delante de mí en esta generación. Y tú levantarás descendencia y tus hijos contigo en el medio de la tierra. Y Noé fue y tomó una esposa. Y él escogió a Naamá, la hija de Enoc, y ella era de 580 años de edad. Y Noé tenía 498 años cuando él tomó a Naamá por esposa. Y Naamá fue preñada y dio a luz un hijo.
y llamó su nombre Jafet, diciendo: El Todopoderoso me ha aumentado en la tierra. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz un hijo. Y ella llamó su nombre Shem, diciendo: El Todopoderoso me ha hecho un remanente, para levantar semilla en el medio de la tierra. Y Noé tenía 502 años cuando Namá dio a luz a Shem. Y los niños crecieron y fueron por los caminos del Eterno en todo lo que Matusalén y Noé su padre les enseñaron. Y Lamec, el padre de Noé, murió en esos días. Aún en verdad él no fue con todo corazón en los caminos de su padre, y él murió en el año 195 de la vida de Noé. Y todos los años de Lamec fueron 770 años, y él murió. Y todos los hijos de los hombres que conocían a Dios murieron en ese año antes de que el Eterno trajera el mal sobre ellos. Porque el Eterno, por su voluntad, los hizo morir, para que así no contemplaran el mal que el Todopoderoso traería sobre sus hermanos y parientes, como él así lo había declarado hacer. En ese tiempo, el Eterno dijo a Noé y Matusalén: Salgan adelante y prediquen a los hijos de los hombres todas las palabras que yo hablé a ustedes en aquellos días. Quizás ellos se vuelvan de sus caminos malvados, y entonces yo lo ponderaré y no lo traeré. Y Noé y Matusalén salieron y dijeron a los oídos de los hijos de los hombres todo lo que el Todopoderoso había hablado referente a ellos. Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar. Tampoco inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. Y fue después de esto que Dios dijo a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí, a causa de sus obras malditas, y he aquí yo destruiré la tierra. Bien, asombrosamente vemos muchos detalles en el libro de Yacer para entender más lo que habla Génesis. Vamos a cerrar el libro de Yacer. Bien. Y vamos a volver al libro de Enoc. Bien, vamos a continuar con el libro de Enoc en donde lo habíamos dejado. Terminamos el capítulo 10, vamos a continuar desde el 11. Y en esos días abriré los tesoros de bendición que están en el cielo, para hacerlos descender sobre la tierra, sobre las obras y el trabajo de los hijos de los hombres. Y la paz y la verdad estarán unidas todos los días del mundo y por todas las generaciones. Bien, estas promesas tienen un doble cumplimiento, se refiere a los días después del diluvio y también al reino milenial, es decir, al milenio en la tierra. Vamos a continuar desde el 12. Ante esos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde está, ni qué le sucedió. Génesis 5:24, Siracides 44:16, Hebreos 11:5 y SB es Sabiduría 4:10 y versículo 11. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc el escribiente, y me dijo: Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, y que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra. Y hazle saber que no habrá
que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. Y así como gozaron a causa de sus hijos, ellos verán la muerte de sus bienamados y llorarán por la pérdida de sus hijos y suplicarán eternamente, pero no habrá para ellos misericordia ni paz. Es muy interesante ver que los hijos de estos ángeles, ¿verdad? Estos nefilim, estos gigantes. En el capítulo anterior vimos, en Enoc 10, cómo el Todopoderoso les llama réprobos e hijos de la fornicación. Es interesante ver el significado, ¿sí? Porque también se les llama allí bastardo, ¿sí? Y la palabra bastardo significa que ha nacido fuera del matrimonio y que se aparta de sus características originales o las va perdiendo. Y réprobo, ¿sí? Significa que ha sido condenado. Vamos a continuar en el capítulo 13. Luego Enoc se fue y le dijo a Asael: no habrá paz para ti, contra ti ha sido pronunciado un gran juicio para encadenarte. No habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos. Si bien es cierto que el jefe de los caídos era Semijasa, el Altísimo por medio de Enoc le da una dura sentencia a Asael. Cabe preguntarse por qué sucede esto. Bien, para saberlo hay que revisar las obras de Azazel, que están en el versículo 8, que ya leímos. Vemos cómo a través de las espadas y corazas los hombres empezaron a matarse unos a otros en guerras, derramando sangre y contaminando la tierra. Observemos cómo el oro y la plata despertaron en el ser humano deseos de codicia y vanagloria. Por eso las Escrituras dicen lo siguiente, en Primera de Timoteo, vamos a leer el capítulo 6, versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo, algunos se han apartado de la fe y se han punzado el corazón con muchos dolores. Vamos a volver brevemente para ver las obras de Azazel. Dice, y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro, hasta dejarlo listo. Y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Bien, vamos a ver algo detenidamente, porque la gota que rebalsó el vaso fue lo que enseñó a las mujeres, pues el maquillaje en el mundo antiguo era usado comúnmente por las prostitutas, inclusive en tiempos no tan antiguos como el Imperio Romano. Las rameras se pintaban los labios de un rojo intenso para mostrar de esta forma su oficio, ¿sí? Mostrar a qué se dedicaba. Ahora entendemos la justa sentencia contra Asael, pues sus obras fueron la raíz de toda la maldad que enseñaron los ángeles caídos. El Creador le dio a Enoc la autoridad para juzgar a los ángeles, y ahora lo vamos a ver. Y ahora vamos a leer cómo Enoc juzga a los ángeles por la autoridad que le dio el Eterno. Y dice, no habrá para ti ni tregua ni intercesión, porque has enseñado la injusticia y a causa de todas las obras de impiedad, violencia y pecado que has enseñado a los humanos.
Y avanzando les hablé a todos ellos, y todos temieron y se espantaron, y el temblor se apoderó de ellos. Me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudieran encontrar perdón por sus pecados, y que la leyera en presencia del Eterno, del cielo. Porque desde entonces ellos no pueden hablar a Dios ni levantar sus ojos al cielo, debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. Entonces escribí su oración con todas sus peticiones, por sus almas y por cada una de sus obras, y por lo que suplicaban todos, que hubiera para ellos perdón y larga vida. Fui y me senté junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur del Hermonín, a su lado occidental, y estuve leyendo el libro donde anoté sus peticiones hasta que me dormí. He aquí que me vinieron sueños y cayeron sobre mí visiones hasta que levanté mis párpados a las puertas del palacio del cielo y vi una visión del rigor del castigo. Y vino una voz y me dijo: habla a los hijos del cielo para reprenderles. Cuando desperté fui a ellos. Todos estaban reunidos, juntos y sentados llorando, en la fuente del llanto que está entre el Líbano y Senir, con los rostros cubiertos. Conté delante de ellos todas las visiones que había visto en sueños, y me puse a hablar con palabras de justicia y de visión, y a reprender a los vigilantes celestiales. Bueno, esto es muy llamativo, muy interesante, lo que acabamos de leer. Vemos cómo el Creador le da a Enoc esa autoridad para que juzgue a estos ángeles caídos. Y ahora podemos comprender las palabras de Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 6:3. Vamos a revisarlo. Dice: ¿no saben que el pueblo de Yahweh juzgará al universo? Sí, van a juzgar al universo. ¿Se sienten incompetentes para juzgar estos asuntos menores? Y en el 3 dice: ¿no saben que nosotros juzgaremos a los ángeles sin mencionar los asuntos de la vida diaria? Impresionante. Nosotros vamos, realmente cuando tengamos ese cuerpo glorificado, a juzgar a los caídos. Otro pasaje de las Escrituras, ¿sí?, que es muy interesante, que también vamos a revisarlo, ahora que estamos aquí en Corintios, es en el capítulo 11, versículo 10, que dice: la razón por la cual la mujer debe usar velo es para demostrar que está bajo autoridad, y esto tiene que ver con los ángeles. En algunas versiones dice a causa de los ángeles, o por los ángeles. Es muy, muy interesante, pues en esta congregación de Corintio había mucha inmoralidad sexual, y Pablo da indicaciones precisas a las mujeres creyentes de cómo comportarse para que los paganos no critiquen a los creyentes cristianos. Se dice en la tradición judía que los ángeles que pecaron de Génesis 6 se sintieron atraídos hacia las mujeres por la belleza del pelo largo. En lo personal desconozco si esto fue así, pero lo que es muy llamativo es que Pablo, siendo judío, hebreo de hebreos, pues era de la tribu de Benjamín, conocía perfectamente estas tradiciones. Vamos a volver al texto de Enoc. Este es el libro de las palabras de la verdad y de la reprensión de los vigilantes que existen desde siempre, según lo ordenó el gran santo en el sueño que tuve. En esta visión vi en mi sueño lo que digo ahora con la lengua de carne.
con el aliento de mi boca, que el Grande ha dado a los humanos para que hablen con ella, y para que comprendan en el corazón, así como Dios ha creado y destinado a los hijos de los hombres para que entiendan las palabras de conocimiento. Así me ha creado, hecho y destinado a mí, para que reprenda a los vigilantes, a los hijos del cielo. Vigilantes, yo escribí vuestra petición, y en una visión se me reveló que no será concedida nunca, y que habrá juicio por decisión y decreto contra vosotros. Que a partir de ahora no volveréis al cielo, y por todas las épocas no subiréis, porque ha sido decretada la sentencia para encadenaros en las prisiones de la tierra por toda la eternidad. Pero antes veréis que todos vuestros seres queridos irán a la destrucción, con todos sus hijos y las riquezas de tus seres queridos, y de sus hijos no la disfrutaréis, y ellos caerán en vuestra presencia por la espada de destrucción. Pues vuestra petición por ellos, ni la petición por vosotros serán concedidas. Continuaréis pidiendo y suplicando, y mientras lloráis no pronunciéis ni una palabra del texto que he escrito. Esto me fue revelado en la visión. He aquí que las nubes me llamaban, la neblina me gritaba y los relámpagos y truenos me apremiaban y me despedían, y en la visión de los vientos me hacían volar. Me levantaban lo alto, me llevaban y me entraban en los cielos. Bueno, Enoc describe cómo en una visión viaja a los cielos y accede a una dimensión espiritual donde está el Creador, el Eterno, en su trono. Continúa en el 15. Y él me correspondió y me habló, y yo oí su voz. No temas, Enoc, hombre justo, escriba de justicia. Acércate y escucha mi voz. Ve y dile a los vigilantes del cielo que te han enviado a suplicar por ellos. A vosotros corresponde interceder por los humanos, y no a los humanos por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto, santo y eterno? Os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Vosotros que fuisteis santos espirituales, viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres, y habéis engendrado con la sangre de la carne. Y como los hijos del hombre habéis deseado después carne y sangre, como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden, y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello no se han atribuido mujeres, pues la morada de los espíritus del cielo es el cielo. Estas cosas son las que ya mencioné en la primera parte del estudio, primeramente que los ángeles son mensajeros y servidores de los seres humanos que heredarán la salvación, también cómo estos ángeles eran celestiales o espirituales, teniendo vida eterna y poderosa, se despojan de su señorío y autoridad contaminándose con lo carnal y terrenal. Vemos que no hay contradicción con lo que dice Mateo 22 en el versículo 30. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos, y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y origen primordial. Estarán los espíritus malos sobre la tierra, y serán llamados espíritus malos. Estos espíritus malos que menciona Enoc son demonios y tienen su origen en la unión sexual de ángeles caídos y mujeres humanas. El Todopoderoso nos dice que los demonios proceden de los cuerpos de los gigantes o nefilim, es decir, que al morir el gigante, ¿sí?, el espíritu malo o demonio queda sobre la tierra, y aquí vemos, ¿sí?, la procedencia de estos demonios o espíritus malos. Cuando el gigante o el nefilim moría,
su espíritu, ese espíritu malo, ese demonio quedaba vagando sobre la tierra. Continúa en el 10, los espíritus del cielo tienen su casa en el cielo, y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Y los espíritus de los gigantes, de los nefilim, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra, y causan penalidades, ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed, y causan daños. Es impresionante ver cómo se complementa con exactitud este texto con la Biblia. El Altísimo nos dice que estos espíritus malos o demonios causan mucha destrucción. Es interesante notar que ellos, es decir, los demonios, aunque no comen, tienen hambre y sed. Esto es así porque son espíritus malos. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. Con estas palabras proféticas, el Creador nos advirtió del daño que causarían estos demonios, pero también nos dio un arma espiritual para combatirlos, que es la oración y el ayuno. Muchos ejemplos hay en la Biblia de cómo Jesucristo echaba fuera espíritus malos, también los apóstoles. Inclusive actualmente en esta era de gracia podemos nosotros hacerlo invocando el poderoso nombre de Jesucristo para echarlos fuera y combatirlos. Vamos a revisar unos pequeños ejemplos. Vamos a revisar Lucas Lucas 7, el versículo 21. En este momento, Él, es decir, Jesucristo, estaba sanando a mucha gente de enfermedades, dolores, espíritus malignos y dando la vista a muchos que estaban ciegos. Vamos a leer el capítulo 8, del 1 al 3. Después de esto, Jesucristo viajó de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando el mensaje de las buenas noticias del reino de Dios. Con él estaban los 12 y un número de mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Miriam, llamada Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Y Johanna, la mujer de Cusa, el ministro de finanzas Herodes, Susana y muchas otras mujeres que le asistían de sus propias riquezas. Vamos a revisar ahora el libro de Hechos. Vamos al capítulo 19, versículo 11 y 12. Y Yahweh hizo milagros extraordinarios por medio de Saúl, es decir, Pablo. Por ejemplo, pañuelos y delantales que habían sido tocados por él eran traídos a la gente enferma. Se recuperaban de lo que los aquejaba y los espíritus malignos, es decir, los demonios, los dejaban. También inclusive aquí en Lucas, en el capítulo 8, el versículo 26, tenemos otro ejemplo. Dice, continuaron navegando y llegaron a la región de los Gadarenos, que está en la costa opuesta a Galilea. Al Jesucristo salir a tierra, un hombre del pueblo, el cual tenía demonios, vino a su encuentro. Por mucho tiempo ya no usaba ropas y vivía no en una casa sino en las cuevas de sepultura. Al ver a Jesucristo gritó, cayó postrado delante de él y a una gran voz dijo, miren qué interesante lo que les dice el demonio. Jesucristo, Yahshua, Hijo de Dios, del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te imploro, no me atormentes. En otras versiones dice que no los mande al abismo. Muy curioso, pues Jesucristo había ordenado al espíritu inmundo salir del hombre. A menudo se apoderaba de él. Había estado bajo custodia, atado con cadenas y grilletes, manos y pies, pero rompía las cadenas y era llevado por el demonio al desierto. Muy curioso también, ¿no? La fuerza sobrenatural de una persona poseída.
y el demonio lo llevaba al desierto, justamente allí donde está Azazel. Jesucristo preguntó: ¿cuál es tu nombre? Legión, él dijo, porque muchos demonios estaban en él. Ellos le suplicaron a Jesucristo que no les ordenara, aquí está el texto, marcharse al abismo insondable. Había allí una manada de muchos cerdos paciendo en la loma, y los demonios le suplicaron que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, después de lo cual la manada se precipitó por la ladera de la loma, y cayeron en el lago ahogándose. Cuando los que apacentaban a los cerdos vieron lo que había pasado, huyeron y lo contaron en el pueblo y en el campo. Muy interesante la conexión de este pasaje, ¿sí?, con los espíritus malos que menciona Enoc. Continúa el 16. Después de la muerte de los gigantes, cuando los espíritus han salido de su cuerpo, su carne será destruida antes del juicio. Serán así destruidos hasta el día de la gran consumación, del gran juicio en el cual el tiempo terminará para los vigilantes e impíos, y seréis totalmente consumados. Y ahora a los vigilantes, que te han enviado a suplicar por ellos, que en otra época habitaban en el cielo, diles: vosotros estabais en el cielo, pero todos los misterios no se os habían revelado. No habéis conocido sino un misterio indigno, y en el endurecimiento de vuestro corazón lo habéis comunicado a las mujeres, y por ese misterio ellas y los hombres han multiplicado el mal sobre la tierra. Dile, pues, no tendréis paz. Es interesante ver que el texto es claro, no todo el conocimiento se les reveló a estos ángeles que pecaron, y eso seguramente por la soberanía de Dios y porque Él ve el futuro justamente. Él está en un perfecto control absoluto de todos los hechos que suceden en el universo y tiene un propósito para todo. Después me llevaron a un sitio cuyos habitantes son como el fuego ardiente, pero cuando desean aparecen como humanos. Me llevaron a la casa de la tempestad sobre una montaña cuya cima tocaba el cielo. Bueno, y aquí Enoc relata un lugar maravilloso, espiritual, en el cual lo llevan en el espíritu. Vamos a continuar en el 18. Vi los tesoros de los vientos y vi que con ellos Él ha adornado toda la creación y los cimientos de la tierra. Y vi también la piedra angular de la tierra y los 4 vientos que sostienen la tierra y el firmamento. Bueno, vamos a adelantarlo porque el texto es largo. Allí Él sigue mencionando, ¿verdad?, al lugar en donde es llevado. Y vamos a leer aquí desde el 14. El ángel me dijo: este sitio es el final del cielo y de la tierra. Ha llegado a ser la prisión de las estrellas y de los poderes del cielo. Las estrellas que ruedan sobre el fuego son las que han transgredido el mandamiento del Señor desde el comienzo de su ascenso, porque no han llegado a su debido tiempo. Y Él se irritó contra ellas y las ha encadenado hasta el tiempo de la consumación de su culpa para siempre, en el año del misterio. Vamos a leer el 19. Después Ariel me dijo: aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres. Sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. En cuanto a sus mujeres, las que fueron seducidas por los vigilantes se volverán sosegadas. Yo, Enoc, solo he visto la visión, el final de todas las cosas, y ningún humano ha visto,
lo que yo he visto. Es muy interesante ver lo que dice Sariel, ¿sí? Porque dice claramente que estos espíritus de los ángeles caídos asumieron diferentes formas y apariencias para, digamos, corromper al género humano, ¿sí? Sobre todo para unirse sexualmente con estas mujeres. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vemos una impresionante y asombrosa conexión con los dioses mitológicos griegos. ¿Sí? Vamos a revisarlo. Anteriormente vimos sobre los semidioses, cíclopes y titanes. Y en este texto, ¿sí?, de Enoc 19, ¿sí?, él nos relata lo que le cuenta a Sariel, y revisando la mitología griega encontramos a un ídolo llamado Zeus. Y aquí está la representación, ¿sí?, el cual era muy conocido por secuestrar y violar, ultrajar a sus víctimas. Era un ser totalmente lascivo y morboso que no hacía distinción entre hombre o mujer para unirse sexualmente con ellos. Los relatos son similares. Podemos apreciar que tanto los ángeles caídos como este ídolo se metamorfoseaban, es decir, que tomaban diferentes formas o apariencias, como lo menciona Sariel en el capítulo 19 que acabamos de leer, para de esta forma engañar a sus víctimas. Vamos a ver unos ejemplos. ¿Sí? Aquí tenemos a Zeus, a este ídolo, tomando la apariencia de un cisne para violar a Leda. Si quieren pueden leer la historia, pueden buscar en el buscador de Google como Zeus y Leda. Simplemente ponen la historia de Zeus y Leda y allí pueden leer más en detalle. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En esta ilustración lo vemos a Zeus, a este ídolo, tomando la forma de un toro, para de esta forma también ultrajar, violar a la princesa fenicia llamada Europa. Pueden buscar Zeus y Europa y leer el relato en detalle. Y aquí lo vemos convertido en águila, raptando a Ganímedes, el príncipe troyano. El mito relata que lo convierte en su amante y copero de los dioses. Y en esta ilustración Zeus toma la forma de una mujer, de la diosa Artemisa, para engañar y terminar ultrajando a la cazadora virgen Calisto. Pueden buscar Zeus y Calisto, la historia. ¿Sí? Es evidente que Zeus, este ídolo, era uno de estos ángeles caídos. Quizás Semijasa o Azazel, no lo sabemos, pero es curioso notar que este ídolo, Zeus, era el dios principal entre las deidades griegas. Vamos a volver al libro de Enoc y leer capítulo 20. He aquí los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles llamado del trueno y el temblor. Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Raúl, otro de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, otro de los santos ángeles encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Bueno, y aquí entre los paréntesis están los libros: Apocalipsis 8:2, Tobías 12:15, Daniel 10, 13 al 21, Daniel 12:1, Judas y Apocalipsis 12:7. Miguel, otro de los santos ángeles encargado de la mejor parte de la humanidad y el pueblo. Sariel, otro de los santos ángeles,
encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel, otro de los santos ángeles encargado del paraíso, las serpientes y los querubines. Daniel, Lucas, Génesis, Éxodo y Ezequiel. Remiel, otro de los santos ángeles al que Dios ha encargado de los resucitados. Mateo y Marcos. Después volví hasta donde todo era caótico, y allá vi algo horrible. No vi ni cielo en lo alto, ni tierra firme, fundamentada, sino un sitio informe y terrible. Vi allí 4 estrellas del cielo, encadenadas que parecían grandes montañas, ardiendo como fuego. Entonces pregunté, ¿por qué pecado están encadenadas y por qué motivo han sido arrojadas acá? Uriel, el vigilante y el santo, que estaba conmigo y me guiaba, me dijo, Enoc, ¿por qué preguntas y te inquietas por la verdad? Esta cantidad de estrellas de los cielos son las que han transgredido el mandamiento del Señor y han sido encadenadas aquí hasta que pasen 10.000 años, el tiempo impuesto según sus pecados. Realmente, seguramente sea una mala traducción. Desde allí pasé a otro lugar más terrible que el anterior, y vi algo horrible. Había allá un gran fuego ardiendo y flameando, y el lugar tenía grietas hasta el abismo, llenas de columnas descendentes de fuego, pero no pude ver ni sus dimensiones ni su magnitud, ni haría conjeturas. Quiero mencionar que dije una mala traducción porque no sé realmente, no hay manera de calcular esos 10.000 años. No sé cómo lo interpone Enoc, desde cuándo es que calcula. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el tiempo empieza a correr desde el momento que el Todopoderoso crea las luminarias, es decir, el Sol, la Luna y todos los astros. Continúa en el 8, entonces dije, qué espantoso y terrible es mirar este lugar. Contestándome Uriel, el vigilante y el santo que estaba conmigo, me dijo, Enoc, ¿por qué estás tan atemorizado y espantado? Le respondí, es por este lugar terrible y por el espectáculo del sufrimiento. Y él me dijo, este sitio es la prisión de los ángeles y aquí estarán prisioneros por siempre, es decir, el abismo. Bien, aquí voy a finalizar esta segunda parte y en el próximo video seguiré hablando y compartiendo más textos sobre este tema, como por ejemplo el regreso de los gigantes o Nefilim, pues como ya saben fueron destruidos en el diluvio, pero es muy curioso notar que leyendo el libro de Números encontramos que ellos estaban en la tierra de Canaán, es decir, los gigantes se encontraban allí, y vamos a ir viendo de qué manera pudieron haber llegado, y vamos a leer también otro libro de los apartados para poder entenderlo y explicarlo mejor. Bueno, que tengan muchas bendiciones y paz.